Cuando subí el vídeo la semana pasada en el que os contaba el derecho que teníamos todos constitucional a no declarar, una de las personas que ve mis vídeos me comentó la impotencia que sentía al enfrentarse a un procedimiento civil y pese a querer declarar o por lo menos replicar a lo que dirían los testigos de la otra parte, se veía impedida de hacerlo por ser parte interesada en el procedimiento, por ser demandante o demandada. Y eso es lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Os voy a contar cuáles son las principales diferencias a grandes rasgos que existen entre un procedimiento civil y penal y qué es lo que ocurre cuando eres parte interesada en un procedimiento civil. Comenzamos. Como os decía al comienzo del vídeo, no es lo mismo un procedimiento civil que un procedimiento penal. ¿Cuáles serían las diferencias a grandes rasgos entre uno y otro? Pues bien, tenéis que saber que en un procedimiento penal las cuestiones que se van a tratar tienen que ver con la comisión de un delito y lo que se va a enjuiciar o de lo que se va a tratar ese juicio penal es de la imposición de una pena, ya sea de multa o de prisión, al acusado. En cambio, en un procedimiento civil, aunque se pueden tratar cuestiones de diferentes índoles, nunca se va a pedir la imposición de una pena al demandado. Se tratarán otro tipo de cuestiones, desde la reclamación de una cantidad económica a procedimientos especiales como pueden ser los procedimientos de familia, divorcios y separaciones. Pero nunca de lo que se va a tratar ese juicio es de la imposición de una pena al demandado. Estas diferencias entre un procedimiento civil y penal abarcan algo más que la materia, de que las cuestiones que se van a tratar, sino también de los cauces que se va a seguir un procedimiento civil y un procedimiento penal. Así, cuando la semana pasada yo os hablaba del derecho constitucional a no declarar, me estaba refiriendo a los procedimientos penales. Es decir, cuando una persona está siendo investigada por la posible comisión de un delito, esa persona puede reservarse el derecho a no declarar si considera que esta es la mejor estrategia para la defensa de sus intereses. ¿Pero qué ocurriría en un procedimiento civil? Bien, en un procedimiento civil hay dos partes, demandante y demandado. Para que esas partes puedan declarar en el juicio, su interrogatorio tiene que ser propuesto por la otra parte. Es decir, si el demandante pide el interrogatorio del demandado, el demandado podrá hablar. En caso contrario, no. Y veremos a continuación por qué eso es así. Otra de las diferencias entre el procedimiento civil y el penal es que en el procedimiento penal la parte inculpada puede reservarse el derecho a no declarar, como vimos, pero en un procedimiento civil, si el interrogatorio es propuesto por la contraparte, esa persona tiene que declarar y en el caso de que no compareciese o no quisiese declarar, puede tenérsele por confeso. ¿Esto qué significa? Pues que es facultad del juez tener por admitidos todos esos hechos que no quiere contestar. ¿Significa esto que existen menos garantías para las partes en un procedimiento civil que en un procedimiento penal? Pues no, ni muchísimo menos. Y ahora os cuento por qué. Un procedimiento civil comienza con la interposición de una demanda. Una demanda no deja de ser más que un escrito en el que el demandante le va a contar al juez unos hechos en los que funda sus pretensiones. Esa demanda ya constituye la declaración del demandante. El juez ya conoce a través de ese escrito qué es lo que piensa o qué es lo que tiene que declarar el demandante. A su vez, el demandado también por escrito le va a contar al juez su versión del asunto, su versión de la historia, dicho de esa manera, y constará por escrito a través de esa contestación la declaración que el demandado le hace al juez. Por eso es tan importante redactar bien los hechos de una demanda y de una contestación a la demanda, no solo para que le quede claro al juez cuál es la versión del demandante y del demandado, sino también porque solo sobre esos hechos que se cuenten en la demanda y en la contestación se van a poder proponer los medios de prueba. Así, cuando se celebre el juicio, aunque el demandante y el demandado no hablen, el juez ya sabe a través de sus respectivos escritos de demanda y contestación cuáles son las versiones del asunto que ofrece uno y otro, y solo se admitirán aquellos medios de prueba que sirvan para acreditar los hechos que pide el demandante o los que dice el demandado. La preocupación o la impotencia que sentía la persona que me escribió la semana pasada tenía que ver con el hecho de estar en silencio, pero teniendo que escuchar la declaración de los testigos o de la contraparte si había sido propuesta por su abogado, sin tener derecho a réplica, a contestar o a dar su opinión sobre aquello que estaba oyendo.
Ante esto yo le diría, al igual que le diría a otras personas que se puedan enfrentar a un procedimiento civil, que tengan calma por lo siguiente. Su declaración, al igual que la declaración de la otra parte, el juez ya las conoce a priori. Segundo, si la demanda está bien redactada, solo se va a poder proponer prueba respecto de los hechos que se hayan puesto de manifiesto en la demanda y en la contestación, lo que se llaman hechos controvertidos. Y en tercer lugar, los testigos que aporten uno y otro, el juez va a valorar su testimonio teniendo en cuenta el interés que puedan tener en el pleito, la verosimilitud de su testimonio y, lógicamente, aunque no tengan un interés real en el pleito, el juez ya sabe a priori que si el abogado propone ese testigo, lo propone porque a ciencia cierta sabe que su testimonio va a ser favorable para los intereses de su cliente. Y por otra parte, aunque demandante y demandado pudieran hablar en el juicio y dar su opinión, el juez va a tener en cuenta que su testimonio es interesado totalmente, porque tanto demandante como demandado tiene un interés real en el que la sentencia sea a su favor. Por eso, aunque hubiera hablado esa persona en el juicio, el juez tendría en cuenta su testimonio de forma totalmente interesada, es decir, no sería relevante a la hora de dictar esa sentencia el testimonio del demandante y del demandado. Espero que te haya resuelto un poco la cuestión que me planteabas, a los demás que os haya resultado de interés y que podáis entender las diferencias entre un procedimiento y otro. Gracias por verme y nos vemos, como siempre, el próximo lunes.